Bien, entonces bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas. Estamos en la tercera unidad, ¿sí? Y vamos a abordar el tema de generadores DC. Bien, bueno, como habíamos dicho antes, ¿verdad? De hecho, las máquinas DC, ¿verdad? La construcción de un generador DC es exactamente igual de cómo se construye un motor DC, ¿verdad? ¿Sí? El motor DC es todo lo que hemos visto a lo largo de esta tercera unidad, ¿verdad? Entonces, igual que un motor DC, si la construcción y el funcionamiento es el mismo, ¿verdad? Y lo único que cambia es el flujo de potencia, ¿sí? Entonces, un generador DC puede ser conectado de las mismas cuatro formas en las que conectamos un motor DC, ¿verdad? ¿Sí? Y esas están enumeradas aquí en la pantalla, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de generadores DC, también los valores, fíjense que cambia nuestro interés. Ya no nos interesa el torque de salida, ¿verdad? O la velocidad, que era lo que siempre preguntábamos cuando estábamos hablando de motores, sino que ahora lo que nos interesa es el voltaje de las terminales, ¿verdad? Voltaje de salida, ¿verdad? Entonces, existe un concepto de, así como hablábamos del transformador, existe un concepto de regulación de voltaje, ¿verdad? ¿De acuerdo? Existe un concepto de regulación de voltaje exactamente como lo hacíamos con el transformador, ¿verdad? Y es, vean, la misma fórmula y la misma idea de lo que aplicábamos cuando calculábamos la regulación de voltaje del transformador. En motores, si ya desarrollaron algunos problemas, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que en motores a veces se pregunta cuál es la regulación de velocidad, ¿sí? Y la calculamos así como calculábamos regulación de voltaje con esta ecuación, ¿verdad? Que se refiere al voltaje sin en el numerador, ¿verdad? Estoy viendo la parte del numerador, se refiere al voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga, ¿verdad? Sobre el voltaje a plena carga, ¿verdad? Entonces, esa misma idea se aplica solo que con el valor de velocidad. Entonces, aquí está, miren, es la velocidad mecánica sin carga, ¿verdad? El numerador menos la velocidad mecánica a plena carga sobre la velocidad mecánica a plena carga. Y les dejo estas dos ecuaciones porque de acuerdo al libro de texto eh, pueden usar, es la misma ecuación de hecho, pero pueden usar otra notación, ¿verdad? Pero es la misma ecuación, ¿verdad? Bien, entonces una pequeña introducción. Es muy raro encontrar generadores DC en un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? De hecho, las nuevas aplicaciones que se dan es gracias a las antenas y a la transmisión de la telefonía celular, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes saben, como ustedes saben, o sea, bueno, o como lo van a ver en comunicaciones, ¿verdad? ¿Sí? La propagación de onda de una señal radioeléctrica, ¿verdad? Depende de la altura a la cual se transmite, ¿verdad? Eso lo van a detallar más y lo van a ver en comunicaciones, ¿verdad? Por tanto, como eso es cierto, ¿verdad? Entonces, todas las telefonías celulares instalan sus antenas y transmisores lo más alto que puedan, ¿verdad? Y esto se refiere a en los cerros, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes analizan Tegucigalpa, entonces, en los cerros que rodean la ciudad, ¿verdad? Es ahí donde se instalan todas las antenas, ¿verdad? Porque requiero yo, entre más alto esté, si el transmisor y la antena receptor, requiero yo menos energía para alcanzar mayor distancia en la transmisión de la señal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos cerros, ahí no vive persona, ¿verdad? No hay ninguna ciudad y no es que vive alguna gente ahí, ¿verdad? Entonces, esa zona no está electrificada, ¿verdad? De acuerdo, si ustedes van a un cerro, o sea, ahí no hay electricidad, ¿verdad? Porque, eh, uno, porque nadie lo necesita, nadie vive ahí, y dos, porque tampoco la ENE puede proveer electricidad ahí, ¿verdad? Si ahí no vive nadie, ¿verdad? Y tampoco sería demasiado caro llevar toda la estructura, ¿verdad? Todos los postes y toda la línea de distribución
hasta ahí arriba solo para alimentar esas antenas y esos transmisores de las telefonías celulares. Sería muy caro, ¿verdad? O sea, al final, lo que le podría pagar las empresas de telefonía en energía no es rentable para hacer toda esa inversión. Entonces, es ahí donde esta compañía, ¿verdad? Digamos, sí, Claro y Tigo, ¿verdad? Sí, es donde instalan generadores DC, ¿verdad? ¿Sí? Ahí no hay electricidad, ¿verdad? Pero ellos necesitan alimentar sus transmisores y sus para proveer el servicio, ¿verdad? Entonces es ahí donde instalan estos generadores DC, ¿sí? Los conectan a una batería, ¿verdad? Y estos generan electricidad suficiente para alimentar todo el sistema de transmisión, en este caso transmisión de señales de voz y datos, ¿verdad? En este caso transmisión de voz y datos, ¿verdad? Bien, entonces, esta es una pequeña introducción. Entonces lo más seguro, si ustedes llegan a trabajar en esto, entonces lo más seguro es que nunca encuentren un generador DC conectado al sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Pero si trabajan en la parte de telefonía celular, muy probable lo encuentren en un cerro, ¿verdad? ¿Sí? En uno de los cerros donde esté instalado cualquier tipo de antena o transmisor celular, ¿no? Entonces ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? Entonces van a encontrar exactamente esto que estamos viendo, ¿verdad? Que es un generador DC. Bien, entonces el diagrama de un generador DC es este que estamos viendo en pantalla. Si quieren, introduzcamos mejor y hablemos del generador DC excitación separada, ¿verdad? Bien, de nuevo, les voy a hacer énfasis en que las máquinas DC, ¿verdad? Ya sea un motor DC o un generador DC, se construyen exactamente de la misma forma, ¿verdad? Y el funcionamiento es igual, ¿verdad? Entonces, la diferencia de un generador DC es el flujo de potencia, ¿verdad? Esto me refiero a que recuerden que el motor transforma energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? El generador es lo contrario, ¿verdad? Entonces transforma energía mecánica en energía eléctrica, ¿sí? Pero de ahí lo que ocurre dentro es exactamente igual, solo que en la otra dirección, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad? Y como la construcción es la misma, entonces vemos que el circuito equivalente es exactamente igual al circuito equivalente de un motor, ¿verdad? ¿Sí? Miren, ahí está su circuito de armadura, que es este de acá, que hemos visto ampliamente en las clases anteriores, ¿verdad? Y está su circuito de campo, ¿verdad? ¿Sí? Miren, es exactamente igual el circuito equivalente que un motor DC, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que ahora el flujo de potencia es diferente, es contrario, y eso se ve representado por la corriente, ¿verdad? Miren que la corriente ahora sale de ese voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? Y A, miren que va de izquierda a derecha, que es igual a la corriente de carga, y ahora sale el circuito de armadura, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en motores esa corriente entraba. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Pero de ahí todo lo que hemos visto tiene una analogía. Bien, entonces este es un generador DC, conexión, excitación separada, como ya habíamos explicado para motores. El circuito de campo, que es este, se conecta separado del circuito de armadura y por eso se llama excitación separada, ¿sí? Entonces existe una corriente de campo, a la cual llamamos IF, existe una resistencia de campo, que ahí es la suma, ¿verdad?, de la resistencia de campo y la R ajustable. Existe un devanado de campo que, como ya vimos, va a producir un flujo magnético, ¿verdad?, que va a inducir este voltaje EA. ¿De acuerdo? Y al final, los valores que nos interesan aquí, ¿verdad? Lo que siempre queremos encontrar es qué valor de voltaje en las terminales tenemos, ¿sí? Ahora, sí, no sé si recuerdan, no sé qué tanto han estudiado motores, pero recuerden que en motores siempre nosotros tenemos este valor de voltaje de las terminales, porque el motor nosotros lo conectamos
a la alimentación, ¿verdad? Lo conectamos a energía, ¿verdad? Y él comienza a girar, ¿verdad? Aquí es al revés, ¿verdad? Nosotros hacemos girar a este generador y él nos va a producir este voltaje de las terminales, ¿verdad? Así que ese valor es el que nosotros queremos conocer siempre, ¿verdad? ¿Sí? Bien, miren rápidamente, en su cuaderno, si quieren, pueden calcular las ecuaciones de este circuito, ¿verdad? Entonces, yo creo que si quieren les doy un minuto, ¿verdad? Para que en su cuaderno escriban las ecuaciones, ¿verdad? Fácilmente pueden hacer una malla aquí, ¿verdad? Y también pueden hacer una malla aquí y determinar esas dos ecuaciones, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, yo creo que no es difícil de llegar a estas expresiones, ¿verdad? Si no, de nuevo, háganlo en su cuaderno o traten de convencerse de que esas ecuaciones representan la ley de voltaje de Kirchhoff en esos dos circuitos, ¿verdad? Bien, eh, bueno, si hablamos de la característica, recuerden que en un generador DC, ¿sí? Eh, lo que nos interesa es el voltaje de las terminales con respecto a la corriente de carga, ¿verdad? O sea, este gráfico de aquí. Sí, entonces, si hablamos de un generador DC ideal, que como ya les he venido diciendo, ¿verdad? A lo largo del curso, las máquinas eléctricas ideales no existen, ¿verdad? ¿Sí? Y nunca consideramos una máquina eléctrica como ideal, ¿verdad? Porque son reales, ¿verdad? O sea, tienen pérdidas, son construidas, ¿verdad? Con materiales físicos, entonces tienen pérdidas y existen eh, muchas cuestiones ahí, entonces que no podemos simplemente decir es ideal, ¿verdad? Entonces, si comparamos, miren, la característica en esta figura, la característica voltaje de las terminales con respecto a la corriente, de una máquina ideal sería completamente horizontal, ¿verdad? Esa línea horizontal que ustedes ven ahí arriba sería la característica de un generador de ese ideal, ¿verdad? Ya sabemos que no existe, entonces que debido a que está construido con materiales eléctricos, ¿verdad? Presentan oposición a la corriente, entonces eso es una resistencia, ¿verdad? Y existe una caída de voltaje, ¿verdad? Entonces, la característica real del generador DC es esa línea continua que ven ustedes con pendiente, ¿verdad? ¿Sí? La, no la horizontal, sino la otra línea que ven ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si vamos más allá y como ya expliqué en la clase anterior, ¿verdad? Existe la reacción de inducido, ¿sí? Entonces va a existir otra caída de voltaje, ¿verdad? Debido a la reacción de inducido. De acuerdo, si quieren vamos a una página en blanco, ¿sí? Antes de seguir hablando, y les voy a explicar entonces el funcionamiento de este generador de C, ¿verdad? Bien, voy a dibujar el circuito de campo, ¿verdad? Si quieren, ¿sí? Lo voy a dibujar de esta forma. Recuerden que aquí esta es la R ajustable y esta es RF, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes perfectamente pueden escribir esto como RF', ¿verdad? Que es la suma de los dos, ¿verdad? Recuerden que son dos resistencias en serie. Entonces perfectamente se puede escribir como una sola, ¿verdad? Pero lo voy a dejar así para una mejor ejemplificación, ¿verdad? Entonces, esta es el devanado de campo y aquí tenemos, no, aquí voy a dibujar, ¿sí? El circuito de armadura.
¿De acuerdo? Entonces, miren que esto perfectamente puede ser un motor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, es exactamente el mismo circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Es el mismo circuito equivalente de un motor, igual que un generador, ¿verdad? Esto que está aquí es el circuito de campo, ¿sí? Y esto que está aquí es el circuito de armadura, ¿verdad? Bien, ahora la diferencia es en el flujo de potencia, ¿verdad? Específicamente en el circuito vemos que la corriente y a la corriente de armadura ahora sale del circuito y la corriente de carga entonces también sale del circuito de armadura, ¿verdad? Y nos interesa este voltaje de las terminales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo es que funcionan los generadores? Entonces nosotros conectamos un voltaje de campo que llamamos, si lo conectamos a el circuito de campo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si es un circuito cerrado, eso produce una corriente de campo, que esa corriente de campo, ¿verdad? Al pasar por este circuito de campo, por este devanado, ¿verdad? Ya vimos que va a producir un flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este devanado, ¿verdad? Esta corriente de campo al circular por ese devanado, entonces va a producir un flujo magnético. Entonces, déjenme volver a dibujar aquí. Entonces, aquí está el circuito de campo. Entonces, eso va a producir un flujo magnético, ¿de acuerdo? Este de aquí va a producir un flujo magnético, el cual ese flujo magnético va a ser transmitido y va a llegar hasta el circuito de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese magnetismo, ¿verdad? Que es representado por este flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Más la fuerza que se aplica, la fuerza que está haciendo girar a este generador, va a producir electricidad, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, voy a borrar aquí un poco. Bueno, aquí entonces este campo magnético produce este devanado, ¿verdad? Produce un flujo magnético, ¿verdad? Y recuerden que entonces en el circuito de armadura existe un eje en el cual en generadores eh, está girando, ¿verdad? ¿Sí? En generadores nosotros aplicamos una fuerza que por ende va a generar un torque, ¿verdad? ¿Sí? Va a generar un torque que va a hacer girar a ese generador, ¿verdad? ¿Sí? El generador de nuevo transforma energía mecánica en energía eléctrica, ¿verdad? Entonces nosotros, en pocas palabras, nosotros hacemos girar a ese generador y él va a producir electricidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos que hacerlo girar, ¿verdad? Y nosotros, entre comillas, ¿verdad? Porque como ustedes saben, puede ser aire, ¿verdad? O sea, es un medio, ¿verdad? El que hace girar a este generador es un medio, ¿verdad? Que puede ser aire. Entonces la generación se llama generación eólica, ¿verdad? Puede ser agua. La generación se llama generación hidroeléctrica, ¿verdad? Puede ser las olas del mar, ¿verdad? ¿Sí? Que en esa generación se llama mareomotriz, ¿verdad? O puede ser, este movimiento lo podemos producir por una combustión térmica, ¿verdad? ¿Sí? Por combustión, ¿verdad? Entonces a esa generación se le llama generación térmica. ¿De acuerdo? Bien, entonces por eso existen varios tipos de generación, ¿verdad? Ahora, la idea es que nosotros tenemos que hacer girar a ese generador, ¿verdad? Entonces nosotros aplicamos ese torque y ese torque, esa fuerza, si existe un torque, existe una fuerza, entonces esa fuerza multiplicada por el magnetismo que existe ahí también, porque recuerden que este devanado de campo produce un flujo magnético. Entonces, si tenemos una fuerza y tenemos magnetismo, se produce electricidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se genera este voltaje inducido
se induce un voltaje que al ser un circuito cerrado produce una corriente que llamamos IA. Entonces, este es el funcionamiento de un generador. Muy similar, no sé qué tanto recuerdan cuando expliqué cómo funcionaba un motor, ¿verdad? Pero es muy similar, ¿verdad? Recuerdan, si quieren, se los recuerdo, en pocas palabras, cuando tenemos un motor, nosotros teníamos electricidad y teníamos magnetismo, ¿verdad? Sí, y la presencia de electricidad y magnetismo producía esta fuerza, ¿sí? Producía una fuerza y producía un torque que hacía girar al motor, ¿verdad? ¿De acuerdo? En este caso es muy similar, ¿verdad? Ahora tenemos la fuerza, tenemos el torque que produce la fuerza y tenemos magnetismo, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos magnetismo. Entonces, como tenemos fuerza y magnetismo, producimos electricidad, ¿verdad? ¿Sí? El funcionamiento es el mismo, ¿verdad? Si ustedes ven, exactamente es la misma idea, ¿verdad? Para un motor, de nuevo, teníamos electricidad y teníamos magnetismo, entonces producíamos una fuerza, ¿verdad? Que hacía girar el motor, ¿verdad? Para un generador, hacemos girar el generador y tenemos magnetismo, entonces producimos un voltaje inducido y producimos una corriente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. No, Inge. Bueno, entonces este es el funcionamiento de un generador, ¿verdad? Es así como funciona y por eso es que de hecho nosotros no necesitamos tanto tiempo, ¿verdad? Para introducir el tema de generador, ¿verdad? Porque ya vimos motores, ya analizamos eh, ampliamente motores DC y el generador es, vean que es exactamente el mismo circuito equivalente y la diferencia se da en el flujo de la corriente, ¿verdad? Que ahora sale, ¿verdad? Y ahora nos interesa este voltaje, nos interesa encontrar este voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, de nuevo, si vamos a la presentación, entonces, bueno, si ven la característica ustedes de un generador, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar con este gráfico. También existe la reacción de inducido, ¿verdad? El concepto que expliqué en la clase anterior, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso también existe en generadores, ¿verdad? Es exactamente la misma idea, ¿verdad? Como nosotros, ¿sí? Estamos tratando de inducir este voltaje, ¿sí? Se crea una corriente en contra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? En la armadura, ¿verdad? Se crea una corriente en contra que produce un flujo magnético que trata de debilitar el flujo magnético producido por el circuito de campo, ¿verdad? ¿Sí? El flujo magnético producido por el circuito de campo, vamos a llamarlo como el flujo F, ¿verdad? Entonces, existe una reacción en la armadura, ¿verdad? Que produce una corriente de reacción de inducido, ¿verdad? ¿Sí? La cual va a generar un flujo que trata de, que se opone, de hecho, ese flujo se opone al flujo producido por el devanado de campo, ¿verdad? Y esto le llamamos reacción de inducido, ¿verdad? Pero perfectamente le podemos llamar conservación de la energía, ¿verdad? ¿Sí? Porque si eso no ocurriera, ¿verdad? Tendríamos una fuente infinita de energía, ¿verdad? Y siempre les doy el ejemplo que sería exactamente lo mismo que no existiera fuerza de fricción, ¿verdad? ¿Sí? Si no existiera la fuerza de fricción, ustedes empujan un objeto y él va a llegar hasta infinito, ¿verdad? ¿Sí? O sea, se va a mover hasta infinito, ¿verdad? Entonces, sabemos que eso no es así, ¿verdad? La naturaleza y el mundo en el que vivimos, eh, eso no ocurre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es exactamente la misma idea, ¿verdad? Que existe una reacción en el inducido que trata de debilitar ese voltaje
inducido que estamos generando, ¿sí? Este voltaje trata de disminuirlo, ¿verdad? En 4.15 ustedes van a ver más al respecto de eso, ¿verdad? Incluso van a cuantificar mejor eh, esa reacción, ¿verdad? Esa oposición al flujo, ¿verdad? ¿Sí? En nuestro caso, a esto simplemente le llamamos el fenómeno de la reacción de inducido y lo representamos con el flujo magnético, o también lo podemos representar con la fuerza magnetomotriz debido a la reacción de inducido. Sí, acuérdense que si existe un flujo magnético es porque existe una fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Bien, entonces esa reacción de inducido es algo no deseable, ¿verdad? Entonces produce una caída de voltaje mayor en el generador. Bien, bueno, en motores, si lo comparamos con motores, ¿verdad? ¿Sí? Miren el gráfico de motores de excitación separada era este de aquí. Entonces, sin reacción inducido y con reacción inducido, y este sería el gráfico para un generador, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bueno, continuemos, hablemos un poco de control de velocidad, de voltaje terminal en generadores DC, ¿verdad? ¿Sí? Si recuerdan, en motores DC siempre tratamos de controlar la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, en generadores DC, lo que tratamos de controlar es el voltaje de las terminales, ¿verdad? Porque es nuestro parámetro de salida, ¿verdad? Es nuestro valor de salida, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos hacer con un cambio de la velocidad de rotación, ¿verdad? ¿Sí? Y lo podemos hacer con un cambio de la corriente de campo, ¿verdad? Yo creo que las dos formas es fácil de ver y fácil de analizar. Y si ustedes leen un poco en el libro de texto, es todavía más fácil de entender, ¿verdad? Pero yo creo que aquí lo pueden ver, obviamente. Déjenme borrar un poco. Entonces, la idea es que si nosotros aumentamos esta corriente, ¿verdad? Esta corriente de campo que va por aquí, ¿sí? Esa corriente de campo la podemos aumentar o disminuir modificando esa resistencia ajustable, ¿verdad? Por eso se instala ahí. Entonces, la idea es que si nosotros modificamos esa corriente de campo, ¿verdad? Estamos modificando el flujo magnético que produce este devanado, ¿verdad? Recuerdan que esa corriente al pasar por ese devanado produce un flujo magnético, ¿verdad? Entonces, si nosotros aumentamos ese flujo magnético, ¿verdad? Entonces existe más magnetismo que llega al circuito de armadura, ¿verdad? Y por ende va a producir un valor mayor de voltaje, ¿verdad? Sí, va a inducir un voltaje mayor, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas para aumentar ese voltaje. Si nosotros aumentamos este voltaje inducido, obviamente vamos a aumentar el voltaje de las terminales, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y la otra forma también lo pueden ver, si ustedes recuerdan, déjenme borrar un poco aquí. La otra forma sería aumentando la velocidad de rotación, ¿verdad? De este generador, ¿verdad? Entonces, si aumenta la velocidad, entonces, ¿sí? Bueno, si aumentamos el torque o la fuerza, ¿sí? Les voy a decir, si aumentamos la fuerza, estamos aumentando la velocidad, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, este voltaje inducido está dado, ¿verdad? Por una constante de fabricación, el flujo magnético por la velocidad mecánica, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, un aumento en la velocidad mecánica va a producir un mayor voltaje inducido, ¿verdad? Y a mayor voltaje inducido, obviamente vamos a tener mayor voltaje de las terminales. Bien, entonces, como un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tenemos diferentes valores, miren, si nosotros queremos cambiar este voltaje de las terminales, ¿verdad?
¿sí? Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es disminuir esta resistencia ajustable, ¿verdad? Una resistencia equivalente del circuito de campo, ¿verdad? Entonces, si la reducimos, si aumentamos la corriente de campo, aumentamos el flujo magnético producido por este devanado, entonces va a aumentar el voltaje inducido aquí, ¿verdad? De acuerdo, gráficamente, si miramos eso, ¿verdad? Lo que ocurre sería esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Miren que la intersección entre esa recta, ¿verdad? Esta recta de aquí, determinada por la corriente de carga, ¿verdad? Sí, la intersección de esa recta con la característica de voltaje corriente del generador es lo que me determina a mí el punto de operación, ¿verdad? Dónde está operando la máquina, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que vean es este voltaje de las terminales, ¿verdad? No el valor primado, sino el que no tiene el primado, este de acá, ¿verdad? Y la corriente IL, ¿verdad? Entonces, ahí miren que marca un punto de intersección entre los dos gráficos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que implica modificar esta corriente de campo, modificando la resistencia de campo, lo que implica es que nosotros tenemos una característica mayor, ¿verdad? Miren que la recta con pendiente negativa, ¿verdad? Se incrementa, ¿verdad? ¿Sí? La recta con pendiente negativa tiene un aumento, ¿verdad? Y ahora el nuevo punto de operación, ¿verdad? Que son los valores primados que ustedes pueden ver en pantalla, o sea, BT primado, ¿verdad? ¿Sí? E IL primado es mayor al valor inicial que teníamos antes. Bien, no sé si me lograron entender o si quieren rápidamente lo dibujo aquí, ¿verdad? Lo que hice ahí, el análisis que hice ahí era este, ¿verdad? Tenemos una característica de voltajes terminales por la corriente de carga, ¿verdad? Entonces tenemos la recta, tenemos esta recta, ¿verdad? Que está determinado por la corriente de carga, ¿verdad? Y tenemos la característica de nuestro generador, ¿verdad? La característica que es con pendiente negativa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el punto de operación es la intersección de los dos, ¿verdad? Entonces, si alguien me pregunta a mí qué valor está operando este generador, yo le tengo que decir este valor de acá, ¿verdad? Este voltaje de aquí, ¿verdad? Supongamos que es 50 voltios, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo. Y aquí a una corriente de carga X, ¿verdad? Ahora, aumentar entonces, ¿sí? La corriente, esta corriente de acá, va a aumentar entonces el flujo magnético que llega al circuito de armadura. Entonces va a aumentar este valor de voltaje inducido, ¿verdad? Entonces al aumentar eso, gráficamente lo que representa es que yo estoy elevando esta característica, ¿verdad? Entonces ahora se coloca más arriba, ¿verdad? Entonces la puedo colocar aquí, ¿sí? Entonces miren, entonces al hacer eso y como el punto de operación se define entre eh, la intersección entre este gráfico, ¿verdad? Si quieren lo voy a borrar, este gráfico de color, ¿verdad? ¿Sí? La recta RL, ¿sí? La recta LRL, que es de color verde, ¿verdad? Con el gráfico, la característica que está dibujada de color azul. Entonces, el punto de intersección entre los dos es el punto de operación, ¿verdad? Entonces, miren que ahora obtengo un mayor valor de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Podría ser aquí 75 voltios. ¿De acuerdo? Pero claramente se ve que es mayor, ¿verdad? Miren, ahora el motor opera en este punto de aquí, ¿verdad? Inicialmente estaba operando en este de acá, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?
pero ahora opera más arriba, lo que significa que nos da un mayor voltaje, ¿verdad? El generador nos da un mayor voltaje, ¿verdad? Y eso es algo deseado, ¿verdad? Porque de acuerdo a la aplicación que tengamos, a veces necesitamos mayor voltaje. Entonces, lo que necesitamos hacer ahí, entonces, sería modificar esa corriente de campo. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este análisis? Bien, continuemos entonces. Generadores, veamos el análisis no lineal que se refiere a la presencia de la reacción de inducido, ¿verdad? Sí, como ya les había dicho, ¿verdad? Existe una reacción de inducido, si quieren lo formalizamos. Aquí, ¿verdad? Déjenme borrar un poco esto, ¿verdad? Si quieren formalicemos el concepto de la reacción de inducido, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? El magnetismo que ocurre aquí, ¿verdad? Trata de inducir este voltaje, entonces existe una reacción en la armadura que produce un flujo magnético opuesto, ¿verdad? O sea, un flujo magnético en esta dirección, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos como un flujo magnético neto, ¿verdad? ¿Sí? Podríamos decir que ese flujo magnético neto va a ser igual al flujo de color azul, que es el flujo de el devanado de campo, ¿verdad? Menos el flujo producido por la reacción inducida. Este mismo análisis perfectamente se puede hacer considerándolo como fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Recuerden ustedes que un devanado en un circuito magnético nosotros lo representábamos como una fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Recuerden que la fuerza magnetomotriz era igual a el número de vueltas por la corriente que circula en ese devanado, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa misma lógica, ¿verdad? Entonces tenemos este devanado, voy a borrar aquí un poco, este devanado, ¿verdad? El circuito de campo produce una fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Que le voy a llamar la fuerza magnetomotriz del circuito de campo. Y este flujo magnético, ¿verdad? También produce una fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Que le voy a llamar fuerza magnetomotriz por la reacción de la armadura, ¿verdad? Entonces yo también puedo decir que existe una fuerza magnetomotriz neta, ¿verdad? La cual va a estar dada por, ¿sí? La fuerza magnetomotriz producida por el circuito de campo menos, ¿sí? La fuerza magnetomotriz por la reacción de inducido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, les voy a hacer énfasis de nuevo que la reacción de inducido siempre se resta, ¿verdad? Porque es contrario, ¿sí? Vectorialmente, si nosotros lo analizamos, el vector es contrario al flujo magnético producido por el devanado de campo, ¿verdad? Y eso matemáticamente se representa con un signo menos, ¿verdad? Entonces siempre se resta, ¿verdad? Entonces ustedes vean aquí que esa reacción inducida siempre se va a restar, ¿verdad? Es algo que es algo no deseado, ¿verdad? Entonces algo, eh, sí, es algo que no nos gustaría tener, pero que existe, ¿verdad? Entonces siempre se resta. Bien, si sustituimos un poco, eh, recuerden que esta fuerza magnetomotriz nosotros podemos conocerla porque sería el número de vueltas del devanado de campo por la corriente de campo, ¿verdad? Entonces, menos la fuerza magnetomotriz de reacción inducida, ¿sí? Si recuerdan en la clase anterior, también les enfaticé, ¿verdad? Que esa corriente producida que se produce dentro de la máquina es muy difícil de determinar, ¿verdad? Esta corriente de reacción de inducido es muy difícil de determinar porque eso solo ocurre cuando la máquina está operando, ¿sí? Entonces nosotros no podríamos
muy difícil de medir, ¿verdad? Para saber cuánto es, ¿verdad? Porque solo tendríamos que, y no podemos desarmar la máquina, ¿verdad? Y tratar de hacer medición ahí, porque incluso ya eso, desarmarla, ya entonces no podría operar, ¿verdad? Podría estar girando el generador, ¿verdad? Entonces, esa corriente es muy difícil de encontrar. ¿Eh? Entonces, esta fuerza magnetomotriz no la sustituimos, ¿verdad? Simplemente la dejamos así expresada, ¿verdad? Y en los problemas, de hecho, el enunciado del problema tiene que decirnos qué valor es, ¿verdad? ¿Sí? Nos tendría que decir qué valor tiene de reacción de inducido o decirnos cómo calcularla, ¿verdad? ¿Sí? En la vida real, eso está en los datos de placa de la máquina DC, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer en los datos de placa o el fabricante lo provee, ¿sí? Porque de nuevo, no, es muy difícil para nosotros medirlo, ¿verdad? Entonces, eso tiene que estar dado, ¿verdad? Y si del lado izquierdo, miren, de este lado izquierdo, yo sustituyo como NF por la corriente de campo efectiva, que es lo que les explicaba en la clase anterior, un concepto muy similar a lo que decimos de resultante, ¿verdad? Entonces yo puedo encontrar que la corriente efectiva la puedo escribir como IF menos la fuerza de reacción de armadura sobre NF, ¿verdad? ¿Sí? Y esta ecuación es importante porque esta ecuación me dice a mí cuál es la corriente efectiva de ese circuito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la corriente resultante después de sumar todos los componentes, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este análisis. Creo que esa corriente, miren, aquí aparece esa expresión y no sé si aquí está también representada la corriente equivalente, en este caso le llamé equivalente, ¿verdad? Pero perfectamente pueden decir corriente efectiva o corriente resultante, ¿verdad? ¿Sí? Bien, para terminar, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Utilizando esta ecuación, tomar en cuenta la velocidad con la que se hizo la curva de magnetización y la velocidad a la que está hecha el generador, ¿verdad? Sí. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta el momento creo que después vamos a desarrollar un ejemplo, pero no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento de todo lo que hemos hablado de generadores. No, Inge, todo claro. Bien, entonces, miren, podemos tomar eh, si quieren, tomemos unos 5 minutos de receso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la siguiente parte de la clase vamos a desarrollar este ejemplo. Si quieren, les dejo el enunciado. Traten de dibujar el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Podrían iniciar tratando de dibujar el circuito equivalente y yo sé que hemos hablado muchas cosas y que puede que no estén claras, entonces en este ejemplo vamos a poner todas las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Si todo lo que hemos dicho, entonces lo vamos a aplicar y yo creo que va a quedar más claro, ¿verdad? En el caso de que tengan alguna duda. Entonces, demos unos 5 minutos de receso, ¿verdad? Y voy a volver a activar mi micrófono dentro de 5 minutos para resolver este ejemplo, ¿verdad? Si están viendo la clase en el canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, adelanten a 5 minutos, ¿verdad?
Bien, entonces estamos de vuelta. Entonces, este es el enunciado del problema y también se describe la curva de magnetización, ¿verdad? Recuerden que la curva de magnetización nosotros siempre la conocemos, ¿verdad? Es proporcionada por el fabricante y en el examen también yo se las tengo que dar, ¿verdad? Eh, no sé qué tanto han estudiado, pero eh, yo creo que si ya desarrollaron problemas se van a dar cuenta de que puede ser una curva de magnetización o puede ser una tabla de valores, ¿verdad? ¿Sí? Si no, practiquen, busquen esos problemas, porque perfectamente no necesariamente, o sea, generalmente es una curva de magnetización, así como se la están viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Pero también podría ser una tabla de valores, ¿verdad? Y sí, al final sí, tenemos que ser capaces de resolver el problema, eh, ¿sí? Con esos dos tipos de curva de magnetización. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que hacer es dibujar el circuito equivalente, ¿verdad? Sí, en este caso sería lo mejor, ¿verdad? Entonces es un generador DC, excitación separada, ¿verdad? Es exactamente como esta figura está aquí, ¿verdad? Y creo que ahí está bien descrito, ¿verdad? Todos los valores que se enuncian en el problema, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bueno, veamos el primer inciso, ¿verdad? Dice, si el resistor variable, ¿verdad? En el circuito de campo del generador se ajusta a 63 ohmios y el motor primario del generador opera a 1600 revoluciones por minuto, ¿cuál es el voltaje en las terminales en vacío, ¿verdad? ¿Cuál es el voltaje en vacío en las terminales del generador, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, bueno, podríamos comenzar calculando, ¿verdad? ¿Cuál es la corriente de campo, ¿verdad? Perfectamente, si nosotros conocemos a cuánto, qué valor tiene esa R ajustable, si ustedes ven el circuito de campo, nos dijeron que esa R ajustable es de 63 ohmios. Nosotros perfectamente conocemos la corriente de campo, ¿verdad? Entonces ahí existe una corriente de campo eh, de, bueno, yo creo que ha de estar expresado aquí, ¿verdad? Pero simplemente ustedes dividen 430 voltios sobre la resistencia equivalente aquí, ¿verdad? Y eso nos va a dar el valor de la corriente que circula por ese circuito, ¿verdad? ¿De acuerdo? Recuerden que para valores DC, el devanado es representado como un cortocircuito, ¿verdad? Entonces eso debe estar expresado aquí, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Comenzamos la solución y encontramos entonces que la corriente de campo es de 5.2 amperios. ¿Sí? Bien, entonces lo siguiente que debo hacer, ¿verdad? Es ver qué valor, qué voltaje inducido produce esa corriente de campo, ¿verdad? No, al revés, ¿verdad? Al revés. ¿Qué? ¿Sí? Eh, necesito ver esta corriente de campo, qué valor de voltaje inducido produce, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar la curva de magnetización, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a ver en la curva de magnetización qué voltaje inducido existe para este valor de corriente de campo, ¿verdad? Porque el generador está operando, ¿verdad? ¿Sí? El generador está operando a este valor de corriente de campo, ¿verdad? A 5.2 amperios en su corriente de campo. Entonces, eso va a producir un voltaje inducido aquí, ¿verdad? Que me lo dice la curva de magnetización, ¿verdad? Para eso tengo la curva de magnetización
donde en su eje Y está el voltaje inducido y en su eje X tengo corriente de campo. Entonces miren que ahí incluso está expresado, ¿verdad? ¿Sí? Este es un ejemplo, ¿verdad? Incluso está trazada la línea, ¿verdad? Donde dice que para 5.2, si ustedes lo ven detalladamente, entonces corta la curva en este punto y eso es un valor de 430 voltios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si ven ahí la pantalla, ¿verdad? Detalladamente, vean para 5.2 amperios, se van a dar cuenta de que el voltaje inducido es de 230 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, hay un pequeño detalle ahí, ¿verdad? Hay un pequeño detalle que faltaría para decir cuál es la respuesta de este inciso A, ¿verdad? ¿Sí? Que esta curva de magnetización está hecha a su valor nominal, que su valor nominal es 1800 revoluciones por minuto, ¿verdad? Miren que creo que no lo dice. Sí, creo que el problema, no sé si lo menciona, ¿verdad? Me parece que yo no lo leí, por lo menos, pero ustedes es algo válido, ¿verdad? Completamente válido. Si ahí no está en la curva, no dice qué valor fue hecha esta curva de magnetización, ¿verdad? Entonces, perfectamente podemos asumir que esa es su valor nominal, porque, como les he dicho, generalmente son hechas a valores nominales. Ahora, no tiene nada de malo si no está hecha a su valor nominal, ¿verdad? No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero como aquí no dice, ¿verdad? Entonces, perfectamente yo puedo asumir que está hecha a 1800 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica eso? Miren, eso lo que implica es que yo no puedo decir que el voltaje, ¿sí? El voltaje entonces de las terminales es 230, ¿verdad? Eso no lo puedo decir, ¿verdad? ¿Sí? Porque de la curva leímos, sí, aquí está, ¿verdad? De la curva de magnetización, miren, leímos que el voltaje inducido es 230, pero a 1800 revoluciones por minuto, ¿verdad? La cuestión es que el generador está girando a 1600 revoluciones por minuto, ¿verdad? No a 1800, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros decimos que el voltaje de las terminales es 430, es un error, ¿verdad? Porque 430 es el voltaje de las terminales o el voltaje inducido a 1800 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces tendríamos que encontrar este voltaje a 1600 revoluciones por minuto y esta es la ecuación, utilizando esta ecuación que les había mencionado en la primera parte de la clase. Entonces, esa ecuación, ¿verdad? Si la aplicamos, vamos a encontrar esta expresión y si calculamos esa expresión encontramos que el voltaje inducido es 382 voltios. ¿Sí? Y no sé si les había mencionado, pero el voltaje inducido es igual al voltaje de armadura de las terminales, ¿sí? Porque está girando en vacío, ¿verdad? No, creo que en la clase anterior ya les había mencionado que cuando el generador o motor giran en vacío, ¿verdad? La corriente de armadura es cero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este voltaje de las terminales es igual al voltaje inducido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces, ese voltaje de las terminales, entonces la respuesta es 382 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Es igual al voltaje inducido, entonces es 382 voltios, ¿verdad? Bueno, de nuevo, tengan cuidado, ¿verdad? Cuando encuentren un valor de voltaje inducido o voltaje de armadura, sepan bien a qué velocidad lo están encontrando, ¿verdad? Y a qué velocidad se pide, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, bueno, veamos el inciso B. El inciso B dice
¿Cuál será su voltaje si se conecta a una carga de 360 amperios a sus terminales, ¿verdad? Supongo que el generador tiene devanados de compensación, ¿verdad? Sí, miren, cuando dice eso de tiene devanados de compensación, básicamente nos están diciendo que no existe, o sea, que podemos asumir que la reacción inducida es cero, ¿verdad? ¿Sí? Igual no nos dice qué valor tiene de reacción de inducido, ¿verdad? Entonces, realmente podemos pensar que esos devanados de compensación, eh, que la idea, de hecho, no sé si se lo dije a ustedes la clase anterior, pero se instalan devanados de compensación para disminuir esa reacción inducida, ¿verdad? Al final nunca es cero, ¿verdad? No, no puede hacerse cero, ¿verdad? Siempre existe la reacción de inducido, ¿verdad? Tengan esa idea presente, ¿verdad? Que siempre existe la reacción inducida, ¿verdad? Ahora, si el problema no la enuncia, entonces podemos asumir que es cero, ¿verdad? Pero siempre existe, ¿verdad? O sea, siempre existe porque es un fenómeno que se da, ¿verdad? Es la fuerza, exactamente lo mismo de la fuerza de fricción, ¿verdad? Y si eh, eh, le gustaría darle un nombre, es conservación de la energía, ¿verdad? Bien, entonces, en este caso dice tiene devanados de compensación, voy a asumir que los devanados de compensación hacen que la reacción inducida sea cero, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el voltaje de las terminales si se conecta una carga de eh, si se conecta una carga que consume 360 amperios en sus terminales, ¿verdad? Bien, fíjense que ahí nosotros ya en el inciso A tenemos este voltaje inducido, ¿verdad? Ya tenemos este voltaje en la armadura, ¿verdad? Porque miren que el circuito de campo no se ha cambiado, ¿verdad? No cambió nada en el circuito de campo, ¿verdad? Así que aquí sigue la misma corriente que produce este voltaje, ¿verdad? Entonces yo conozco este voltaje, conozco esta corriente, entonces una malla aquí, ¿verdad? En este circuito de armadura, perfectamente me puede decir a mí qué valor de voltaje terminales hay ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si hacemos eso, miren, y sustituimos, bueno, de hecho ahí está, ahí les dejo la ecuación, ¿verdad? Sí, ahí está la ecuación, pero realmente si ustedes hacen una malla aquí, ¿verdad? Y sustituyen, perfectamente pueden llegar a esa expresión y a ese cálculo de 364 voltios. ¿De acuerdo? Bien, veamos el inciso C. Ahora dice cuál será su voltaje si se conecta una carga de y el generador no tiene devanados de compensación, ¿verdad? Supongo que la reacción inducida con esta carga es de 450 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Miren qué interesante, se hace un problema cada vez más interesante, ¿verdad? Ahora dice que no tiene devanados de compensación y que existe una reacción de inducido de tanto, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Hay otros problemas que dicen, o sea, tiene devanados de compensación, pero la reacción inducida es de tanto, ¿verdad? Entonces, eso solo es un juego de palabras. Realmente, que la máquina tenga devanados de compensación no garantiza que no exista la reacción inducida, ¿verdad? De hecho, a mí me gusta pensar que siempre existe, ¿verdad? Siempre, porque es algo que es parte, ¿sí? de, de la naturaleza, ¿verdad? Es parte de las leyes de la física, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, dice que no tiene entonces la reacción inducida de tanto, ¿verdad? De este valor, ¿verdad? 450 amperios vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor, el nuevo valor de voltaje ahora, ¿verdad? Bien, entonces queremos determinar este voltaje, ¿verdad? De las terminales. Bien, eso lo determinamos con esta ecuación, ¿verdad? Pero el voltaje, ese voltaje EA, el voltaje en la armadura, cambió, ¿verdad? Sí, ese voltaje ya no es el mismo, ¿verdad? Si quieren, vamos a una hoja en blanco. Sí, bueno, déjenme borrar aquí un poco. Ese voltaje cambió, ¿verdad? Sí, teníamos primero, bueno, que aquí la corriente de campo, ok,
que al circular por este devanado, entonces crea un flujo magnético, ¿verdad? Que produce ese magnetismo más la fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Produce ese voltaje inducido, ¿verdad? EA, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero ahora estamos considerando de que existe la reacción de inducido, ¿verdad? Así que no voy a hacer de otro color. Entonces, ¿sí? Entonces existe una reacción, una corriente que produce un flujo magnético en contra de ese flujo magnético de color azul, ¿verdad? Que trata de disminuirlo, ¿verdad? Que de hecho lo debilita, ¿verdad? Porque va en contra, entonces debilita y lo que hace es producir un menor valor de este voltaje inducido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces ese voltaje cambió, ¿verdad? En los primeros dos incisos simplemente teníamos nada más el flujo magnético, pero en el inciso C ahora tenemos otro flujo magnético que se opone, entonces este voltaje inducido va a cambiar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculo ese voltaje inducido? Entonces necesito calcular la corriente efectiva, ¿verdad? Que es esto, este análisis y esta expresión que está aquí abajo. Eso es el valor de corriente efectiva, ¿verdad? O sea, la corriente real que existe ahí, ¿verdad? O la corriente resultante, ¿verdad? Que existe en esa máquina, ¿verdad? ¿De acuerdo? Donde considero la corriente de campo, pero también considero la reacción de inducido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces tengo que calcular esa corriente de campo, ¿sí? Y una vez que encuentre esa corriente de campo, ¿verdad? De la curva de magnetización, ¿verdad? Recuerden que la curva es voltaje terminal, o perdón, es EA, voltaje inducido versus IF, ¿verdad? Entonces, una vez que encuentre esa corriente de campo efectiva, ¿verdad? La vengo a buscar aquí y veo qué valor corta a la curva, ¿verdad? Y qué valor de voltaje inducido produce, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. Encontremos esa corriente de campo efectiva con esta ecuación que ya demostramos anteriormente y que el análisis ya lo hice en la primera parte de esta clase. Entonces, si sustituimos, miren que entonces esa corriente de campo efectiva vendría a ser 4.75 amperios. De acuerdo, si lo hacen despacio, ¿verdad? Pueden, o en su cuaderno pueden llegar exactamente a ese mismo valor, ¿verdad? Sustituyan los valores que se describen en el problema para esas cantidades, ¿verdad? Bien, entonces, como les decía, vamos a la curva de magnetización y busquemos qué voltaje inducido existe para 4.75 amperios, ¿verdad? De nuevo, miren, este es un ejemplo, entonces ya está trazado la línea. Miren que para 4.75 es esa línea punteada, ¿verdad? Entonces existe 410 voltios, ¿verdad? Pero esta curva fue hecha a 1800 revoluciones por minuto, ¿verdad? O sea que existen 410 voltios a 1800 revoluciones por minuto y el generador está operando a 1600 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Sí? Y eso lo dice el problema, ¿verdad? No sé si recuerdan, si quieren, vamos al inciso A, donde dice eso, ¿verdad? El motor primario, ¿sí? Del generador opera a 1600 revoluciones por minuto. O sea, el generador está girando a 1600 revoluciones por minuto. Entonces necesitamos encontrar ese voltaje a 1600 revoluciones por minuto, ¿verdad? Y eso lo hacemos utilizando de nuevo este análisis que hicimos en el inciso anterior. Entonces, ese voltaje inducido es a 1600 revoluciones por minuto, es de 364 voltios. Bien, teniendo ese voltaje, entonces
básicamente hacemos una malla y encontramos una expresión para el voltaje de las terminales, ¿verdad? Si teniendo ese voltaje inducido, miren, fácilmente podemos encontrar el voltaje de las terminales, que es de 346 voltios, ¿vale? Bien, ¿tiene alguna pregunta con respecto a este inciso C? Sí, o tiene alguna pregunta con respecto a los valores que he leído de la curva de magnetización, ¿verdad? Este 410, y por qué no utilicé esos 410 directamente para encontrar el voltaje en las terminales, ¿verdad? Miren que no utilicé esos 410, sino que utilicé 364 voltios, ¿verdad? Entonces, no sé, y eso se da por este resultado, ¿verdad? No sé si les quedó claro o tienen alguna duda al respecto. Bien, el inciso D dice qué ajuste se debe hacer al generador para regresar el voltaje en las terminales al valor que tenía en el inciso A, ¿verdad? Si ven ustedes en el inciso A, nosotros teníamos un voltaje de terminales de 382, ¿verdad? Esta era la respuesta del inciso A, miren. Ahora el voltaje es de 346, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros cambiar ese voltaje en las terminales? Es el inciso D, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes, verdad? No sé si tienen alguna idea de cómo resolver ese inciso D. ¿Cómo podríamos hacer que estos 346 ahora sea lo mismo que, o sea, elevar este voltaje en ese generador, ¿verdad? Bien, pues la respuesta es disminuir la resistencia ajustable en el circuito de campo para incrementar la corriente de campo del generador. Recuerden que si nosotros disminuimos, es que lo voy a copiar aquí, esta corriente, ¿verdad? La corriente de campo va a estar dada por el voltaje de las terminales sobre la R ajustable, ¿verdad? Más RF, ¿verdad? De acuerdo, si nosotros disminuimos esta corriente, ¿verdad? Perdón, si disminuimos esta resistencia, ¿verdad? Esta es una resistencia ajustable, es esta de acá, ¿verdad? Entonces, como está en el denominador, lo que estamos haciendo es aumentando esta corriente de campo, ¿verdad? Si esa corriente de campo aumenta, entonces aumenta el flujo magnético producido, ¿verdad? Por ese devanado, ¿verdad? Entonces, si el flujo magnético aumenta, ¿verdad? Así que déjeme borrar aquí. Entonces, este flujo magnético aumenta, ¿verdad? Entonces, si ese flujo aumenta, va a aumentar este voltaje, ¿verdad? El voltaje de la armadura, y si ese voltaje de armadura aumenta, aumenta el voltaje de las terminales. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la explicación, ¿verdad? Bien, bueno, el inciso E, miren, este es un problema interesante, cada vez se va haciendo más difícil, ¿verdad? Dice cuánta corriente de campo se requiere para regresar el voltaje en las terminales a su valor en vacío, ¿verdad? Supongo que la máquina tiene devanados de compensación. ¿Y cuál es el valor que se requiere del resistor para lograrlo, ¿verdad?
Entonces, aquí está la solución, pero bueno, ya di yo solución a varios incisos, ¿verdad? Me gustaría que ustedes hicieran este, ¿verdad? ¿Sí? Porque al final son ustedes, ¿verdad? Al final no soy yo que tengo que dar solución. Lo hago para, sí, para que lo vean y lo hago con gusto, ¿verdad? Pero al final son ustedes los que tienen que agarrar lápiz, papel y resolver los problemas, ¿verdad? Así que este inciso es que ahí está la solución en la presentación, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes lo hicieran, ¿verdad? Entonces, para que pensaran un poco y para que ya pongan sus manos en problemas de, eh, pongan sus manos para resolver problemas con generadores. Bien, entonces, este inciso C, hagan ustedes, ahí está la solución, pero traten de verlo detalladamente. Les sugiero también repetir este problema, ¿verdad? Es un problema muy interesante, traten de hacerlo ustedes en su cuaderno, ¿verdad? ¿Sí? Si no, vean la presentación, ahí está la solución, o si no, vuelvan a ver la clase, ¿verdad? Que ahí también está la explicación. Bien, entonces este inciso E, traten de hacerlo ustedes, ¿verdad? Y al final, entonces van a llegar a una resistencia, ¿verdad? Es básicamente el mismo análisis que acabamos de hacer, solo que en la otra dirección, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, traten de hacerlo. Y cualquier pregunta, bueno, saben que me pueden escribir al correo, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, me escriben al correo. Y con eso, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy, ¿verdad?